Una tormenta asolaba Madrid aquella noche de abril. Las calles de Malasaña estaban prácticamente desiertas, excepto por los ocasionales conductores de aplicación que aún se arriesgaban entre las inundaciones. En el taller Reparaciones Santos, Rogelio Almeida contaba los últimos billetes de dinero por tercera vez, como si el valor pudiera mágicamente aumentar. 1.500 euros, exactamente el valor del medicamento de mamá, murmuró para sí mismo, guardando el dinero en el bolsillo de sus vaqueros descoloridos. El pequeño taller, heredado de su padre Sebastián 5 años antes, se mantenía con dificultad en aquel barrio que se volvía cada vez más gentrificado. Los hipsters y los nuevos restaurantes de moda contrastaban con el establecimiento sencillo que, a pesar de la pintura descascarada, mantenía una reputación de honestidad que se remontaba a 3 décadas atrás. Rogelio se pasó la mano por el cabello canoso prematuro. A sus 42 años, su rostro marcado por el sol y las preocupaciones mostraba más edad de la que realmente tenía. Ingeniería mecánica en la UCM, carrera abandonada en el tercer año cuando doña Teresa, su madre, recibió el diagnóstico de una enfermedad autoinmune rara. No había elección en aquel momento. Siendo hijo único, asumió el taller de su padre para sustentar el tratamiento de su madre. Un relámpago iluminó la pequeña oficina donde revisaba las cuentas. El ruido de la lluvia se intensificó, tamborileando en el tejado metálico. Rogelio consultó el reloj. 19:30. La farmacia cerraría a las 22:00. Tendría que buscar el medicamento hoy mismo, pues doña Teresa no podía quedarse ni un día sin la medicación. El rugido característico de una moto de alta cilindrada interrumpió sus pensamientos. El sonido vacilante indicaba problemas mecánicos. Instintivamente, Rogelio se levantó y caminó hasta la entrada del taller, donde encontró una figura empapada empujando una Ducati Panigale V4, modelo que costaba más que todos sus bienes juntos. «Necesito ayuda», dijo la mujer, quitándose el casco y revelando un rostro de rasgos delicados y ojos almendrados. Sus cabellos negros, ahora empapados, enmarcaban un semblante de evidente preocupación. «Tiene suerte, estaba a punto de cerrar», respondió Rogelio, ayudando a la mujer a empujar la motocicleta dentro del taller. «Soy Rogelio Almeida». «Julia Campos», ella respondió, extendiendo la mano mojada. La moto empezó a fallar en la calle Fuencarral y simplemente se detuvo. «Necesito urgentemente que funcione. Tengo compromisos ineludibles mañana temprano». Rogelio examinó rápidamente el vehículo, abriendo el 10.1 panel lateral con la precisión de quien conocía cada tornillo. «Problema en la bomba de combustible. Necesitará ser reemplazada», diagnosticó después de unos minutos. «Desafortunadamente, no tengo esta pieza en stock. Para este modelo importado, necesito encargarla a un proveedor especializado». «¿Y cuánto tiempo tardaría?», preguntó Julia, retorciendo nerviosamente la manga de su chaqueta de cuero. «Normalmente 2 días, pero conozco a alguien que puede entregarla mañana por la mañana con tarifa de urgencia», explicó Rogelio, calculando mentalmente los costes. Serían alrededor de 1.500 euros, incluyendo la pieza y la mano de obra. El rostro de Julia demostró alivio, momentáneo, hasta que abrió su pequeño bolso impermeable. Su semblante se transformó en pánico. «Mi cartera, la olvidé en mi otro bolso», dijo, vaciando el contenido sobre el mostrador. «Solo tengo 450 euros en efectivo aquí». Rogelio observó la escena con un suspiro interno. La mujer vestía ropas que, incluso mojadas, delataban calidad. La moto valía más que un apartamento pequeño en muchos barrios de Madrid. Sin embargo, algo en el desespero genuino de aquellos ojos lo conmovió. «Mira, puedo adelantar el valor de la pieza. Usted paga el resto mañana cuando recoja la moto», sugirió, contrariando todas las reglas de negocio que su padre le había enseñado. «¿Estás seguro?» «Ni me conoce», respondió Julia, claramente sorprendida con la oferta. Rogelio sintió el peso del dinero en el bolsillo. El medicamento de doña Teresa. Aún tendría el pago de un cliente mañana. Tal vez le diera tiempo. «Mi padre siempre decía que el mayor capital de un hombre es confiar en las personas», respondió, intentando convencerse más a sí mismo que a ella.
Voy a llamar al proveedor ahora mismo. Mientras Rogelio hacía la llamada, Julia observaba el taller. En las paredes, entre herramientas organizadas, había fotos antiguas. Un hombre mayor con la misma sonrisa de Rogelio, abrazado a una mujer de expresión amable. Rogelio más joven, vistiendo una bata en una feria de ciencias, un certificado parcialmente visible de la Universidad Complutense de Madrid. La lluvia no daba tregua. Cuando Rogelio terminó la llamada, confirmando la entrega de la pieza para la mañana siguiente, percibió que no podría simplemente dejar ir a la mujer en aquel temporal. ¿Ya ha cenado? Tengo una fiambrera que mi madre preparó. No es nada sofisticado, pero se puede compartir, ofreció señalando una pequeña área con mesa y microondas. Julia dudó por un momento, como si evaluara una propuesta inusual, pero el hambre pudo más. Acabó aceptando con una sonrisa tímida. Sentados a la mesa sencilla, compartiendo un tupper con arroz, frijoles, filete y ensalada, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. Rogelio contó sobre su sueño interrumpido de convertirse en ingeniero, sobre cómo asumió el taller tras la enfermedad de su madre, sobre las dificultades de mantener un pequeño negocio en la ciudad más cara del país. ¿No se arrepiente?, preguntó Julia, genuinamente interesada. De haber dejado la universidad, digo. A veces, admitió Rogelio, sirviendo agua en vasos de vidrio reutilizados de mermelada. Pero la familia es la familia. Mi madre me crió sola después de que mi padre se fue. Era lo mínimo que podía hacer. Algo en la sinceridad de aquel hombre hizo que Julia desviara la mirada, como si la vulnerabilidad de él expusiera algo en ella misma. ¿Y usted? ¿En qué trabaja?, preguntó Rogelio. Un momento de vacilación. Trabajo en recursos humanos, respondió Julia, removiendo el arroz con el tenedor. En una empresa grande. Debe ser interesante tratar con personas todo el día, comentó Rogelio. Julia soltó una risa amarga. En realidad es agotador. A veces me siento como una máquina de hacer dinero. Números, metas, resultados. Y al final del día, ¿qué queda? El silencio que siguió fue llenado por el sonido de la lluvia, ahora más suave. Lo siento, dijo ella. No quería sonar ingrata. Tengo una vida cómoda. No me puedo quejar. Todo el mundo puede quejarse, respondió Rogelio con una sonrisa amable. Rico, pobre, clase media. Cada uno con sus problemas. La conversación continuó mientras Rogelio preparaba un café. Julia preguntó sobre la enfermedad de su madre, demostrando un conocimiento sorprendente sobre tratamientos médicos. Rogelio habló sobre su pasión por las motos antiguas, que restauraba los fines de semana como hobby. Alrededor de las 22:00, la lluvia finalmente cesó. Julia ayudó a lavar los platos, insistiendo a pesar de las protestas de Rogelio. Había algo liberador para ella en aquel gesto simple, lejos de secretarias, asistentes y empleados. Mañana estaré aquí a las 11:00, prometió ella, aceptando el paraguas que Rogelio le ofreció para el camino hasta la parada de taxi. Pagaré el resto y un extra por la cena. No hace falta ningún extra, protestó Rogelio. Fue solo una cena sencilla. Fue la cena más sincera que he tenido en años, respondió Julia, con una intensidad que sorprendió a ambos. Después de que ella se fue, Rogelio se quedó pensativo. Había algo enigmático en aquella mujer. Miró el reloj. La farmacia ya estaba cerrada. Tendría que recoger el medicamento de doña Teresa mañana, tan pronto como recibiera el pago por la moto. Lo que él no sabía es que aquella noche lluviosa había cambiado el curso de sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el sol brillaba en Madrid como si la tormenta de la noche anterior no hubiera sido más que un sueño lejano. Rogelio había llegado temprano al taller, recibió la pieza para la Ducati y trabajó concentrado en la motocicleta de Julia. Sus movimientos eran precisos, fruto de años de experiencia, pero su mente divagaba hacia la conversación de la noche anterior. Había algo en la simplicidad de aquel encuentro que lo había marcado. Tal vez fuera solo la carencia de una conversación adulta que no involucrara cuentas atrasadas o el estado de salud de su madre, o tal vez fuera la mirada de Julia,
ojos que parecían cargar una historia mucho más compleja que la de una simple empleada de RR. HH. A las 10:50, mientras apretaba el último tornillo de la bomba de combustible recién instalada, Rogelio oyó el sonido de un motor potente acercándose. No era el rugido característico de una moto, sino el murmullo suave e inconfundible de un coche de lujo. Limpiándose las manos con la franela colgada del cinturón, caminó hasta la entrada del taller. Su corazón se aceleró al ver un Mercedes-Benz GLE 63 AMG negro estacionar frente al taller. El vehículo, que costaba más que todos los coches que ya había reparado ese mes juntos, relucía bajo el sol de la mañana. La puerta del conductor se abrió y, para su sorpresa, Julia bajó. Estaba irreconocible, cabello impecablemente arreglado, maquillaje sutil pero perfecto, vistiendo un traje de chaqueta azul marino con corte sofisticado y zapatos de tacón que probablemente costaban el equivalente a un mes de alquiler del taller. «Buenos días, Rogelio», ella saludó con una sonrisa, caminando confiada en su dirección. «Vine como prometí. La moto está lista». Rogelio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su expresión debió de delatarlo, pues la sonrisa de Julia vaciló. «Sí, está lista», respondió él, indicando la Ducati con un gesto. «Cambié la bomba de combustible y revisé todo. El sistema no tendrá más problemas». Julia sacó un elegante tarjetero de su bolso de diseño, extrayendo una tarjeta de crédito negra sin límites. «¿Cuánto fue el total?», preguntó ella con naturalidad. «1.500, como acordamos», respondió Rogelio, su voz más fría de lo que pretendía. «Aquí tiene». Ella extendió la tarjeta. «Puede añadir 500 más por las molestias de ayer». Rogelio miró la tarjeta, pero no la tomó. «Prefiero en efectivo», dijo recordando que el datáfono estaba averiado. Una mentira que surgió espontáneamente, movida por un orgullo herido que ni él sabía explicar. «Claro», asintió Julia, pareciendo ligeramente incómoda. Abrió su cartera de cuero italiana y retiró 3 billetes de 500 euros. «Espero no haber causado muchas molestias». Rogelio tomó el dinero sin contar, guardándolo en el bolsillo. «Ninguna molestia. Forma parte del trabajo», respondió, entregándole las llaves de la moto. «Está todo en orden». Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Julia parecía querer decir algo más, pero dudaba. Rogelio, por su parte, luchaba contra un sentimiento mixto de decepción y rabia. Se sentía traicionado, como si hubiera compartido su vida y sus dificultades con alguien que se burlaba de él detrás de una sonrisa educada. «Rogelio». Comenzó Julia. «No necesita explicar nada», la interrumpió él volviéndose hacia sus herramientas. «La clienta está satisfecha, el servicio está pagado, nuestro negocio está concluido». «No es así», insistió ella, siguiéndolo dentro del taller. «Por favor, déjeme explicar». Rogelio se giró abruptamente. «¿Explicar qué? ¿Que mintió sobre quién es? ¿Que mientras yo compartía mi cena sencilla y hablaba sobre las dificultades de pagar el medicamento de mi madre, usted probablemente se reía internamente de mi ingenuidad?» «Yo nunca me reiría de usted», exclamó Julia, su voz temblaba. «Lo que pasó ayer fue real para mí, quizás la parte más real que he vivido en mucho tiempo». «¿Real?», cuestionó Rogelio con sarcasmo. «¿Qué fue exactamente real? Su nombre es realmente Julia, realmente trabaja en RR, HH, ¿o eso también formaba parte de la broma de la señorita que quiso ver cómo vive la gente común?» Las palabras hirieron a Julia como flechas. Sus ojos se humedecieron, pero ella mantuvo la postura erguida, respirando hondo antes de responder. «Mi nombre es realmente Julia, Julia Campos Montero, y no trabajo en RR. HH», admitió ella. «Soy CEO del Grupo Montero de Inversiones». El impacto de la revelación hizo que Rogelio retrocediera un paso. El Grupo Montero era uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con actuación en diversos sectores, desde la construcción civil hasta la tecnología. «Ayer salí a andar en moto después de un día particularmente estresante», continuó ella. «Necesitaba despejarme, sentir algo diferente al peso de las responsabilidades.
Cuando la moto se averió y entré en su taller, vi la oportunidad de ser solo una persona normal por unas horas. Rogelio cruzó los brazos, aún a la defensiva. ¿Y por qué la mentira? Porque cuando la gente descubre quién soy, todo cambia, respondió Julia, sentándose en un taburete, cerca del banco de trabajo. De repente, ya no soy una persona. Soy una posición, un patrimonio, una conexión útil. Nadie más me ve, Rogelio, solo ven lo que pueden obtener de mí. Había una vulnerabilidad genuina en su voz que hizo que Rogelio dudara en su indignación. Anoche, mientras comíamos aquella comida sencilla y conversábamos, prosiguió ella, yo debería haber estado en una reunión del consejo discutiendo una fusión de millones de dólares. Cancelé todo por mensaje, inventé una emergencia médica, solo para quedarme allí, siendo tratada como una persona común, no como la heredera del Imperio Montero. Rogelio descruzó los brazos lentamente, procesando la revelación. ¿Realmente espera que yo crea eso? ¿Que una CEO multimillonaria prefirió comer una fiambrera en un taller a cerrar negocios millonarios? Julia sonrió tristemente. El dinero compra comodidad, seguridad, opciones, pero no compra sinceridad. Ayer usted me ofreció ayuda sin saber quién era, compartió su comida sencilla, compartió su historia. ¿Sabe cuánto tiempo hace que nadie se preocupa por mí como persona, y no como la doctora Montero? El silencio volvió, más denso ahora. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba, bocinas, voces, la vida urbana en su ritmo frenético. Dentro del taller, sin embargo, el tiempo parecía suspendido entre dos mundos que, contra toda probabilidad, habían colisionado. ¿Por qué volver?, preguntó finalmente Rogelio. ¿Por qué no simplemente mandar a alguien a buscar la moto y pagar la cuenta? Porque lo que pasó ayer fue importante para mí, respondió Julia con simplicidad, y porque, aun sabiendo que sería difícil, necesitaba ser honesta con usted. Se lo debía después de su amabilidad. Rogelio se pasó la mano por el cabello, un gesto que delataba su conflicto interno. Parte de él quería mandar a aquella mujer lejos, volver a su mundo de gente real, de problemas concretos. Otra parte, sin embargo, reconocía la soledad en sus ojos, la misma soledad que él veía en el espejo todas las mañanas. «No sé qué decir», admitió él. «Usted tiene un imperio que administrar, y yo tengo un taller que llevar y una madre enferma que cuidar. Nuestros mundos son completamente diferentes». «Mundos diferentes pueden encontrarse», argumentó Julia, levantándose del taburete. «¿Podemos empezar de cero? Sin mentiras esta vez. Soy Julia Montero. Tengo 38 años. Dirijo una empresa que detesto la mayor parte del tiempo. Y ayer tuve la mejor noche de los últimos años comiendo una fiambrera sencilla en un taller mecánico». Extendió la mano, un gesto formal que contrastaba con la intimidad de la confesión. Rogelio dudó por un largo momento, evaluando todo lo que aquel apretón de manos podría significar. Todas las complicaciones, todos los abismos sociales, todas las posibilidades. Rogelio Almeida, 42 años, mecánico que soñó con ser ingeniero y que aparentemente sirve una fiambrera inolvidable, respondió él finalmente, aceptando el apretón de manos. El toque duró más de lo necesario, sellando un acuerdo silencioso entre ellos, un acuerdo para explorar aquella conexión improbable, para ver más allá de las apariencias y las circunstancias. «A propósito», dijo Rogelio soltándole la mano, «necesito pasar por la farmacia ahora para comprar el medicamento de mi madre. El dinero que usted acaba de pagarme era para eso». «¿Puedo ir con usted?», preguntó Julia, sorprendiendo a ambos con la espontaneidad de la petición. Rogelio miró el Mercedes lujoso, estacionado frente al taller, luego a la mujer elegante, que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de grasa y herramientas. «¿Está segura? La farmacia está en el barrio, podemos ir a pie. No es exactamente el ambiente al que está acostumbrada». «Estoy intentando acostumbrarme a cosas nuevas», respondió Julia con una sonrisa genuina. «Además, ando en tacones desde los 15 años. Una caminata no me va a matar». Rogelio le devolvió la sonrisa, cogiendo las llaves para cerrar el taller. «Bienvenida a mi mundo, entonces.
sin lujos, sin choferes, sin aire acondicionado. «Parece perfecto», respondió Julia, mientras salían juntos a la acera soleada de Malasaña, iniciando un viaje que ninguno de los dos podía prever. En las semanas siguientes, Madrid fue testigo de lo improbable, el acercamiento cauteloso entre dos mundos que rara vez se tocaban en la metrópolis segregada. Julia comenzó a frecuentar el taller regularmente, siempre al final de la tarde, cuando el movimiento disminuía. Las visitas, inicialmente desconcertantes para los empleados de Rogelio, pronto se convirtieron en parte de la rutina. Elio, el joven aprendiz de 19 años, fue el primero en acostumbrarse a la presencia de la empresaria. «Ha llegado doña Julia», anunciaba él con naturalidad, mientras Julia estacionaba su coche, ahora un modelo menos llamativo, aunque todavía lujoso, en la entrada del taller. «No soy dueña de nada aquí», corregía ella siempre, con una sonrisa amable, mientras colgaba el blazer y se remangaba la camisa para ayudar a organizar herramientas o simplemente observar el trabajo en el lugar. Fue en una de esas tardes, casi un mes después del encuentro en la tormenta, cuando Julia finalmente conoció a doña Teresa. Rogelio había dudado en presentarlas, temiendo el choque cultural, pero una gripe inesperada de su madre precipitó el encuentro. «Necesito pasar por la casa de mi madre antes de que salgamos», explicó Rogelio aquel jueves, mientras cerraba el taller. El plan era cenar en un restaurante de comida castellana en el centro de la ciudad, un término medio entre el mundo gastronómico sofisticado de Julia y los lugares más sencillos que Rogelio frecuentaba. «Sin problemas», respondió Julia, mientras se dirigían a la pequeña casa adosada a 3 manzanas de allí. «Finalmente voy a conocer a la famosa doña Teresa. Estoy nerviosa». Rogelio rió, sorprendido. «Usted negocia fusiones de millones de euros y está nerviosa por conocer a una señora de 68 años en cama». Julia se encogió de hombros. «Los números son fáciles. Personas que importan para quien me importa, eso es otra historia». La frase quedó suspendida entre ellos mientras subían los escalones de la sencilla pero bien cuidada casa. La afirmación implícita de que Rogelio le importaba a ella no pasó desapercibida, causando un calor reconfortante en el pecho del mecánico. Doña Teresa estaba sentada en el sillón de la pequeña sala, cubierta por una manta colorida de ganchillo, viendo su telenovela de las 7. Al ver a su hijo acompañado, sus ojos cansados ganaron un brillo de curiosidad. «Mamá, esta es Julia Campos», presentó Rogelio, omitiendo deliberadamente el apellido Montero. «La chica de la moto que se averió en el temporal, ¿recuerdas que te conté?» «Claro que me acuerdo. Mi hijo no para de hablar de ti», respondió doña Teresa con la franqueza directa de los ancianos, haciendo que Rogelio se sonrojara instantáneamente. «Así que tú eres la chica que anda con mi hijo mientras él debería estar buscando una esposa». «¡Mamá!», protestó Rogelio avergonzado. Julia rió genuinamente. «Es un placer conocerla, doña Teresa. Su hijo es un hombre extraordinario. Hizo un excelente trabajo criándolo». La sinceridad en el tono de Julia desarmó a la señora, que la examinó con nuevos ojos. «No pareces el tipo de chica que anda en moto por ahí». «Las apariencias engañan», respondió Julia, sentándose en el brazo del sofá junto al sillón. «En realidad, andar en moto es la única libertad que a veces me queda». Algo en la vulnerabilidad de aquella confesión conmovió a doña Teresa, que extendió su mano arrugada para tocar la mano bien cuidada de Julia. «Tienes ojos tristes para alguien tan bonita». La perspicaz observación tomó a Julia por sorpresa. Rogelio, percibiendo el delicado momento, intervino. «Voy a preparar un té para la señora y a buscar su medicina. Ustedes dos pueden conversar». Cuando regresó a la sala 15 minutos después, encontró a doña Teresa y a Julia inclinadas una hacia la otra, conversando en voz baja como viejas amigas. Su madre mostraba el álbum de fotografías de la familia, el tesoro más precioso de la casa, y Julia parecía genuinamente encantada con las historias detrás de cada imagen amarillenta. «Míralo a los 12 años ganando la medalla de matemáticas», exclamaba doña Teresa, señalando una foto de Rogelio niño,
sosteniendo orgulloso un certificado. Siempre fue inteligente, comentó Julia, mirando a Rogelio con una sonrisa cálida. Se le ve en los ojos. La cena en el restaurante fue cancelada aquella noche. En su lugar, Julia insistió en preparar algo para los tres en la pequeña cocina del adosado. Rogelio observó, fascinado, mientras ella se desenvolvía con sorprendente soltura por el modesto espacio, preparando una comida sencilla, pero deliciosa, con los pocos ingredientes disponibles. ¿Dónde aprende a cocinar así una ejecutiva?, preguntó él, mientras la ayudaba a lavar los platos después de la cena. Doña Teresa ya se había retirado a su habitación, no sin antes darle un fuerte abrazo a Julia y susurrarle algo al oído que la hizo sonreír. Crecí en la cocina de nuestra casa en Andalucía antes de que el imperio de mi padre despegara, confesó Julia secando un plato. Mamá creía que toda mujer debería saber cocinar, independientemente de cuántos empleados tuviera. Decía que la comida hecha con las propias manos lleva un afecto que ningún dinero puede comprar. Aquella noche, algo cambió entre ellos. La barrera invisible que aún existía, hecha de prejuicios, miedos y mundos diferentes, comenzó a disolverse de manera irreversible. En las semanas siguientes se estableció una rutina. Julia pasó a trabajar remotamente los viernes desde un pequeño apartamento que mantenía en el centro como pied-à-terre para poder pasar más tiempo en Malasaña. Visitaba a doña Teresa regularmente, llevando libros y revistas para entretener a la señora en los días buenos y haciendo compañía silenciosa en los días malos, cuando la enfermedad la dejaba más debilitada. Rogelio, por su parte, conoció facetas de Julia que jamás imaginó que existieran detrás de la fachada de la poderosa ejecutiva. Descubrió su gusto por la literatura rusa, su sorprendente habilidad para arreglar pequeños electrodomésticos, su miedo irracional a las cucarachas, su risa descontrolada cuando realmente se divertía, tan diferente de la sonrisa educada que exhibía en las fotos corporativas. En un domingo particularmente soleado, 2 meses después de aquella noche de tormenta, decidieron hacer un picnic en el Parque del Retiro. Fue allí, sentados, sobre un mantel a cuadros, observando a familias y parejas que disfrutaban del día, donde la conversación tomó un rumbo más serio. «Hablé con el médico de mi madre ayer», comentó Rogelio, su voz cargando una preocupación mal disimulada. «Sugirió un medicamento experimental para su condición. Podría estabilizar los síntomas por mucho más tiempo». Julia percibió inmediatamente lo que había detrás de aquella información. «Pero el seguro médico no lo cubre». «No», confirmó él con un suspiro. «Es importado, cuesta casi 20.000 euros al mes, simplemente imposible». Julia se mordió el labio, eligiendo cuidadosamente las palabras. Sabía que para Rogelio, orgulloso e independiente, ofrecer dinero sería un insulto. Su relación, aún frágil en muchos aspectos, podría no sobrevivir a tal gesto, por muy bien intencionado que fuera. «Conozco a alguien en la AEMPS», dijo ella finalmente. «Existen programas de acceso expandido para medicamentos en fase final de aprobación. Pacientes con casos como el de doña Teresa pueden calificar para estudios clínicos donde el medicamento se proporciona gratuitamente». Los ojos de Rogelio brillaron con una esperanza contenida. «Eso sería... ¿Crees que es posible?» «No puedo prometer nada», respondió Julia con honestidad. «Pero puedo intentar. También tengo algunos contactos en la industria farmacéutica». La semana siguiente, Julia movilizó su red de contactos con la misma determinación que aplicaba a las negociaciones corporativas más importantes. Se hicieron llamadas, se programaron reuniones. Su equipo jurídico revisó documentos. 10 días después, doña Teresa fue aceptada en un programa de estudio clínico para pacientes con su condición rara. El medicamento experimental sería proporcionado gratuitamente por al menos un año, con posibilidad de extensión. Cuando Rogelio recibió la noticia, estaba en el taller cambiando el aceite de un coche antiguo. Julia apareció sin previo aviso, entrando apresuradamente, sosteniendo un sobre. «Salió bien», anunció ella sin preámbulos. «Tu
Madre fue aceptada en el programa. Rogelio soltó la herramienta que sostenía, mirándola con incredulidad. Sin importarle la grasa en las manos, atrajo a Julia a un abrazo apretado, levantándola del suelo. Cuando la bajó, sus rostros estaban demasiado cerca, sus respiraciones entrecortadas por la emoción del momento. «Eres increíble», murmuró él. «No sé cómo agradecerte». «No hice nada que cualquier persona con los mismos recursos no haría», respondió ella, sus manos aún en los hombros de él. «Es exactamente eso», discrepó Rogelio. «La mayoría de las personas con tus recursos no le daría la menor importancia a un mecánico, de Malasaña y a su madre enferma». Los ojos de Julia se humedecieron. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No estoy aquí por tus problemas, o porque sienta pena, o por algún complejo de salvadora. Estoy aquí por ti, por nosotros». La cruda sinceridad de aquella declaración golpeó a Rogelio como una ola. Todas las barreras, todos los miedos, todas las diferencias que él había usado como escudo se derritieron en aquel instante. Aquella misma noche, después de visitar a doña Teresa para darle la buena noticia sobre el tratamiento, caminaron de la mano por las calles del barrio. Se detuvieron frente a una pequeña plaza, donde un viejo guitarrista tocaba canciones populares españolas. Rogelio soltó la mano de Julia solo para buscar algo en el bolsillo de su chaqueta. Cuando abrió la palma, había un pequeño anillo de plata, simple, con una modesta piedra azul. «Era de mi abuela», explicó él visiblemente nervioso. «Pasó a mi madre, que me lo dio cuando cumplí 30 años, diciendo que debería entregárselo a la mujer que transformara mi mundo». Julia miró el anillo, luego a Rogelio, incapaz de esconder la sorpresa y la emoción. «No es de diamante, no costó 3 salarios, no. Va a impresionar a nadie de tu círculo social», continuó él, «pero lleva la historia de mi familia y todo el amor que puedo ofrecer». «Rogelio, yo...» «Cásate conmigo», dijo él, las palabras saliendo como una declaración y no como una pregunta. «Cásate conmigo y vamos a construir un puente entre nuestros mundos». Lágrimas corrían libremente por el rostro de Julia ahora. Por un momento terrible, Rogelio temió haber cometido el mayor error de su vida, haber traspasado todos los límites. Entonces ella extendió la mano izquierda, temblorosa. «Sí», respondió simplemente. «Sí, me caso». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, un símbolo improbable de una unión aún más improbable. Abrazados bajo la suave luz de los postes de la plaza, al son de la guitarra del músico callejero, sellaron la promesa con un beso que desafiaba todas las probabilidades y convenciones sociales. Lo que ellos no sabían, mientras se perdían en aquel momento de felicidad pura, era que su mayor desafío apenas estaba comenzando. Pues construir un puente entre mundos exigiría mucho más que amor. Exigiría coraje para enfrentar prejuicios, tradiciones e intereses poderosos que harían todo lo posible para mantenerlos separados. La noticia del compromiso entre Julia Campos Montero y Rogelio Almeida se extendió como fuego en paja seca por los círculos sociales y empresariales de Madrid. Los periódicos de economía publicaron notas discretas, mientras las columnas sociales especulaban abiertamente sobre el cuento de hadas del aseo y el mecánico. En Instagram, fotos de la pareja filtradas por clientes del taller se hicieron virales, generando miles de comentarios, algunos románticos, otros crueles, en sus insinuaciones sobre las intenciones de Rogelio. «No le hagas caso a eso», aconsejaba Julia, borrando las aplicaciones de redes sociales del móvil de Rogelio. Las personas vacías llenan su tiempo con especulaciones sobre la vida de los demás. Pero la verdadera prueba llegaría el domingo siguiente, cuando Julia finalmente presentaría a su prometido a la familia. La mansión de los Montero ocupaba un terreno de 5.000 metros cuadrados en el exclusivo barrio de La Moraleja. Rodeada por muros altos y un sistema de seguridad digno de una embajada, la propiedad ostentaba jardines meticulosamente cuidados, una piscina olímpica y un garaje subterráneo donde descansaba la impresionante colección de coches de Antonio Montero, patriarca de la familia.
No tienes que estar nervioso. Julia intentó tranquilizar a Rogelio, mientras el coche se aproximaba a la imponente puerta de entrada. Son solo personas que controlan la mitad de la economía española, respondió él, ajustándose por 10ª vez la corbata que Julia había insistido en que usara. Olvídate de los negocios. Hoy somos solo una familia almorzando los domingos. Ella sonrió apretándole la mano. Además, mi padre empezó de cero. Él va a respetar tu historia. El optimismo de Julia se mostró excesivo ya en los primeros minutos del encuentro. Antonio Montero, un hombre de 68 años con postura militar y mirada penetrante, apenas estrechó la mano de Rogelio antes de lanzar la primera estocada. «Así que eres el mecánico que arregló la moto de mi hija y ahora quieres arreglarle la vida a ella también», preguntó sin rodeos, mientras indicaba los asientos en la lujosa sala de estar. «Papá», protestó Julia. «Discúlpeme, señor», respondió Rogelio con sorprendente calma, «pero no veo nada roto en la vida de su hija que necesite arreglo. Estoy aquí porque nos enamoramos, así de simple». Antonio levantó una ceja, claramente sorprendido con la respuesta directa. Antes de que pudiera replicar, Marta Montero, madre de Julia, entró en la sala. A diferencia de su marido, ella recibió a Rogelio con un abrazo cálido. «Finalmente conocemos al hombre que hizo que nuestra Julia abandonara aquella oficina los fines de semana», dijo ella con genuina simpatía. «Bienvenido a nuestra casa». El almuerzo transcurrió en una atmósfera tensa. Sentados a la mesa de comedor que acomodaría fácilmente a 20 personas, Rogelio intentaba concentrarse en las reglas de etiqueta que Julia le había enseñado a toda prisa. ¿Qué tenedor usar para la ensalada? ¿Cuándo era apropiado beber el vino? Cada gesto suyo era observado con atención microscópica por Antonio, que ocasionalmente intercambiaba miradas significativas con Ricardo, el hermano mayor de Julia, ejecutivo del Grupo Montero. La conversación giraba en torno a asuntos aparentemente inofensivos: política, el mercado financiero, los últimos lanzamientos culturales. Pero cada tema parecía cuidadosamente elegido para destacar el abismo social y educacional entre Rogelio y la familia Montero. «¿Y qué opinas de la nueva política de tipos de interés del Banco Central, Rogelio?», preguntó Ricardo en determinado momento, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Creo que beneficia a quien ya tiene capital acumulado y perjudica a pequeños emprendedores como yo», respondió Rogelio con sinceridad. «En el taller sentimos el impacto directo cuando los clientes posponen mantenimientos preventivos porque el presupuesto familiar está ajustado». Su respuesta, simple pero perspicaz, causó un breve silencio en la mesa. Julia sonrió orgullosa, apretándole la mano por debajo del mantel de lino egipcio. Fue durante el postre cuando Antonio finalmente abordó el elefante en la habitación. Colocando la cuchara de plata junto al ramequín de crème brûlée, miró directamente a Rogelio. «Seamos francos», dijo, su voz controlada pero firme. «Mi hija vale aproximadamente 2.000 millones de euros. Es accionista mayoritaria de empresas que emplean a más de 15.000 personas. ¿Realmente crees que tienes las condiciones para ofrecerle una vida adecuada?» «Papá, eso es completamente innecesario», intervino Julia, su rostro enrojecido de rabia. Rogelio colocó suavemente la mano sobre el brazo de ella, indicando que podía responder por sí mismo. Encaró a Antonio directamente, sin intimidación. «Señor Montero, con todo respeto, su hija no es una propiedad cuyo valor pueda ser calculado en euros. Si estamos hablando de dinero, entonces no puedo ofrecer mansiones o jets privados. Pero si estamos hablando de vida, de felicidad, de compañerismo, creo que puedo ofrecer algo que ella valora mucho más». Antonio sonrió, pero no había calidez en su expresión. Palabras bonitas, convenientemente románticas para alguien interesado en la fortuna Montero. Rogelio sintió la sangre subirle al rostro. Respiró hondo, controlándose. «Entiendo su preocupación. En su lugar, probablemente pensaría lo mismo». Se levantó tranquilamente, sorprendiendo a todos en la mesa. «Por eso quiero proponer algo.
Estoy dispuesto a firmar un contrato prenupcial renunciando a cualquier céntimo de la fortuna de su hija, tanto en vida como en caso de separación o fallecimiento. Ni un euro siquiera. La sala se sumergió en silencio absoluto. Julia miraba a Rogelio con una mezcla de asombro y admiración. Marta Montero se llevó la mano a los labios, sorprendida. Ricardo intercambió una mirada confusa con su padre. «No es necesario», comenzó Julia, pero Rogelio la interrumpió suavemente. «Sí lo es, mi amor. Es necesario para que tu familia entienda que no estoy contigo por el dinero, por el estatus o por cualquier cosa más allá de lo que sentimos el uno por el otro». Antonio estudió a Rogelio con un nuevo interés, como un científico reevaluando una muestra que presentaba un comportamiento inesperado. «Un gesto noble», concedió finalmente el patriarca, «pero las palabras y los papeles son fáciles. El carácter se prueba con acciones, a lo largo del tiempo. Estoy dispuesto a probar mi carácter de la forma que usted considere adecuada», respondió Rogelio, aún de pie. Una sonrisa calculada surgió en los labios de Antonio. «En ese caso, tengo una propuesta. Trabaje en el Grupo Montero durante 6 meses. Reciba la formación adecuada, entienda cómo funciona el mundo de los negocios, pruebe su valor más allá del taller. Si al final de ese periodo demuestra aptitud y compromiso, reconsideraré mi posición sobre esta relación». «Papá, eso es absurdo», protestó Julia, levantándose también. «No puedes tratar mi vida personal como un proceso de selección». «Corporativo». «Acepto», respondió Rogelio antes de que ella pudiera continuar, «con una condición, que durante ese periodo nuestra relación sea respetada y no se haga ninguna interferencia». Antonio extendió la mano. «Entonces, tenemos un acuerdo». Cuando dejaron la mansión de los Montero horas después, un silencio pesado llenaba el coche. Julia conducía, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. «No tenías por qué haber aceptado eso», dijo ella finalmente, cuando se detuvieron en un semáforo en rojo. «Mi padre no tiene derecho a probarte como si fueras un producto en período de garantía». Rogelio miró por la ventana, observando la ciudad que pasaba. Un Madrid de contrastes brutales, donde mundos paralelos rara vez se cruzaban. «Tiene razón en un punto», respondió pensativo. «Nuestros mundos son muy diferentes. Si queremos construir una vida juntos, necesito entender tu universo, así como tú te has esforzado por entender el mío. Pero trabajar en el Grupo Montero, bajo la supervisión de mi padre, él hará todo lo posible para humillarte, para probar que tenía razón». «Tal vez», concedió Rogelio con una pequeña sonrisa, «o tal vez lo sorprenda». La transformación comenzó la semana siguiente. Primero fue el guardarropa. Julia llevó a Rogelio a una sastrería tradicional en el centro, donde fue medido y ajustado para trajes que costaban más que 6 meses de alquiler del taller. Después vinieron las clases intensivas: comportamiento corporativo, finanzas básicas, inglés de negocios, impartidas por tutores particulares contratados discretamente por Julia. El taller quedó bajo el cuidado de Helio, el aprendiz ascendido a gerente, con Rogelio supervisando solo los fines de semana. Doña Teresa, ahora respondiendo bien al nuevo tratamiento, observaba la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Pareces un ejecutivo, pero tus ojos están tristes», comentó ella cuando Rogelio apareció en su habitación vistiendo un impecable traje azul marino la mañana de su primer día en el Grupo Montero. «Es solo el comienzo, madre», respondió él, ajustándose la corbata. «A veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para crecer». El Grupo Montero ocupaba los 10 últimos pisos de un imponente rascacielos en el Paseo de la Castellana, corazón financiero de Madrid. Como parte de la prueba, Rogelio fue asignado al departamento de operaciones, comenzando como analista junior, una posición normalmente ocupada por recién graduados 20 años más jóvenes que él. Los primeros meses fueron brutales. Rogelio trabajaba 16 horas al día, dividiéndose entre el aprendizaje corporativo y las visitas rápidas al taller para asegurarse de que todo iba bien. Los fines de semana,
antes dedicados a Julia y doña Teresa, ahora incluían horas estudiando informes y preparándose para la semana siguiente. Su supervisor directo, un joven MBA de 28 años, indicado personalmente por Antonio Montero, parecía determinado a encontrar fallos en su trabajo. Las tareas más tediosas e imposibles eran sistemáticamente dirigidas a su mesa, mientras que las oportunidades de destaque iban para otros analistas. «Está intentando quebrarte», observó Julia durante una rara cena a solas, 3 meses después del inicio del experimento. «Pareces agotado». Rogelio no lo negó. Ojeras profundas marcaban su rostro antes bronceado, ahora pálido por la falta de sol. Sus manos, antes callosas por el trabajo físico, ahora presentaban solo la marca roja de un bolígrafo entre los dedos índice y medio. «No es solo el cansancio», admitió él, jugando distraídamente con la comida en su plato. «Es la sensación de no pertenencia. Me paso el día entero hablando de hojas de cálculo, indicadores, optimización de recursos, y me pregunto qué diferencia real hace eso en la vida de las personas». «Echas de menos el taller», constató Julia, no como una pregunta, sino como una verdad evidente. «Echo de menos ver el resultado concreto de mi trabajo. Arreglar algo roto y devolverlo funcionando. Saber que ayudé a alguien a llegar a casa a salvo». Él suspiró, pasándose la mano por el cabello ahora meticulosamente cortado. «En el taller, yo estaba seguro de mi valor. En el grupo Montero, soy solo un traje caro más intentando impresionar a personas a las que no les importo». Julia observó al hombre frente a ella, el hombre que había sacrificado su autenticidad para probar su amor. La transformación externa era impresionante, pero el coste interno era visible. El brillo en los ojos de Rogelio, aquella chispa de pasión que la había conquistado, se estaba apagando gradualmente. Aquella noche, mientras Rogelio dormía exhausto a su lado, Julia tomó una decisión. No permitiría que su padre destruyera el espíritu del hombre que amaba solo para probar un punto. Había otra manera, una que permitiría a Rogelio mantener su esencia mientras navegaba por el mundo corporativo. La mañana siguiente, sin avisar a Rogelio, Julia solicitó una reunión privada con su padre. Durante 2 horas permanecieron encerrados en el despacho particular de Antonio en la última planta del edificio. Cuando la puerta finalmente se abrió, los asistentes notaron algo inusual. Antonio Montero sonreía. Una sonrisa genuina, no la habitual mueca calculada que exhibía en negociaciones exitosas. Esa misma tarde, Rogelio fue llamado al despacho del presidente. Al entrar en la imponente sala, encontró no solo a Antonio, sino también a Julia, Ricardo y otros 2 miembros del consejo. «Señor Almeida», comenzó Antonio formalmente, «ha llegado a mi conocimiento que sus talentos están siendo subutilizados en el departamento actual». Rogelio lanzó una mirada confusa a Julia, quien mantenía una expresión neutra, profesional. «Hemos recibido una propuesta interesante esta mañana», continuó el patriarca, «sobre cómo su experiencia específica podría ser mejor aprovechada dentro del grupo». «No entiendo, señor», respondió Rogelio cautelosamente. Antonio hizo un gesto a Julia, quien se adelantó, asumiendo el mando de la reunión como la ejecutiva segura de sí misma que era. «El Grupo Montero siempre ha invertido en responsabilidad social corporativa», explicó ella, distribuyendo carpetas a los presentes. «Sin embargo, nuestros programas actuales carecen de un impacto real y mensurable». Abrió la carpeta frente a Rogelio, revelando un proyecto detalladamente elaborado. «Proponemos la creación de un nuevo departamento, la Academia Técnica Montero, un centro de formación profesional para jóvenes de bajos recursos, con enfoque en mecánica, electrónica y nuevas tecnologías». Hizo una pausa, encontrando sus ojos. «Y nos gustaría que usted lo dirigiera». Rogelio miró los documentos frente a él atónito: planos arquitectónicos, presupuestos, cronogramas, currículos preliminares. Un proyecto completo que unía perfectamente sus conocimientos técnicos con la estructura corporativa del grupo. «La idea es empezar con una unidad piloto», continuó Julia, profesional, como si presentara ante cualquier otro ejecutivo.
Curiosamente, hemos identificado un lugar ideal para esto, al lado del taller de reparaciones Santos, en el barrio de Salamanca. La proximidad permitiría utilizar el taller como ambiente de práctica para los alumnos, creando una integración perfecta entre teoría y aplicación. Los ojos de Rogerio se humedecieron, pero él mantuvo la compostura. Entendió inmediatamente lo que Julia había hecho, creado un puente perfecto entre sus dos mundos, una forma de él mantener su identidad mientras aún navegaba por el universo corporativo. «El proyecto parece interesante», comentó él, recuperando la voz, «pero ciertamente costoso. ¿Cuál sería el retorno para el grupo?» La pregunta, puramente corporativa en su naturaleza, sorprendió a Antonio, quien intercambió una mirada de aprobación con su hijo Ricardo. «Esa es exactamente la cuestión que esperamos que responda en los próximos 3 meses», respondió el patriarca. «Considere esto su proyecto final antes de la conclusión de nuestro acuerdo. Desarrolle un plan de negocios completo que demuestre la viabilidad económica y el retorno social de esta inversión». Cuando Rogerio dejó la sala de reunión, llevando la carpeta con el proyecto, sentía como si un enorme peso hubiera sido retirado de sus hombros. En el ascensor, Julia lo acompañó manteniendo una distancia profesional hasta que las puertas se cerraron, dejándolos solos. «Fuiste tú», dijo él. «Simplemente. Tú lo hiciste». Julia permitió que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. «Solo le mostré a mi padre dónde se alinean nuestros intereses. El resto depende de ti». Rogerio apretó su mano discretamente, un gesto que contenía más gratitud y amor de lo que cualquier palabra podría expresar. Las puertas del ascensor se abrieron, y ellos siguieron caminos separados en el vestíbulo corporativo, por ahora aún habitantes de mundos diferentes, pero con la primera piedra fundamental de un puente sólido entre ellos, finalmente lanzada. Los 3 meses siguientes fueron testigos de una transformación notable en Rogerio. No, la transformación superficial impuesta por los trajes caros y la jerga corporativa, sino una metamorfosis genuina que unía lo mejor de sus dos mundos. Con el taller como laboratorio y el conocimiento académico adquirido en los últimos meses, se sumergió de cuerpo y alma en el proyecto de la Academia Técnica Montero. La pequeña sala que le fue asignada en el 30º piso del edificio sede rápidamente se transformó en un caos organizado que desconcertaba a los ejecutivos tradicionales. Entre informes financieros y proyecciones de ROI había piezas de motor desmontadas, prototipos de herramientas didácticas y fotos de jóvenes de la comunidad que podrían beneficiarse del programa. «Esto parece más un taller que una oficina corporativa», comentó Ricardo Montero una tarde al visitar el espacio sin previo aviso. Rogerio, que tenía las mangas remangadas mientras desmontaba un sistema de inyección electrónica sobre su mesa de trabajo, sonrió sin reparos. «El secreto es precisamente ese», respondió, invitando a su cuñado a sentarse. «No estoy creando solo un centro de formación teórica, sino un verdadero ambiente de innovación práctica». Para sorpresa de Rogerio, Ricardo demostró un interés genuino en el proyecto. Como director financiero del grupo, su preocupación inicial era puramente numérica. Pero a medida que Rogerio explicaba el concepto detrás de la academia, sus ojos brillaban con una emoción rara vez vista en las reuniones de presupuesto. «Mi padre jamás lo admitiría», confesó Ricardo mientras examinaba los planos arquitectónicos preliminares, pero él empezó así, desmontando motores en un garaje en Lavapiés. Su primer negocio fue un pequeño taller de reparaciones generales, mucho antes del imperio inmobiliario y las inversiones. Esta revelación fue un punto de inflexión para Rogerio. Comprender que el imponente Antonio Montero había partido de orígenes similares a los suyos cambiaba completamente su perspectiva sobre la prueba impuesta por el patriarca. No era solo una cruel dificultad, sino un espejo del propio camino recorrido por su suegro. En las semanas siguientes, Rogerio trabajó incansablemente en la elaboración del plan de negocios. Durante el día, navegaba entre reuniones con potenciales socios corporativos, arquitectos y especialistas en educación profesional.
Por la noche, volvía al taller en el barrio de Salamanca, donde implementaba pequeños cambios que servirían como piloto para el proyecto mayor. Elio, el joven aprendiz, se convirtió en su primer caso de éxito. Con solo 19 años y la secundaria incompleta, el chico había aprendido el oficio de mecánico por necesidad, sustentando a 3 hermanos menores tras el fallecimiento de su padre. Rogerio lo incentivó a retomar los estudios en el período nocturno, mientras durante el día aplicaba un currículo técnico estructurado, mezclando teoría y práctica. «Estás transformando mi taller en un aula», observó doña Teresa durante una visita, visiblemente más fuerte gracias al nuevo tratamiento. Su tono, sin embargo, no era de crítica, sino de admiración. «Estoy transformando conocimiento en oportunidad, madre», respondió Rogerio, mostrándole el cuaderno de notas de Elio, repleto de diagramas precisos y cálculos que el joven jamás imaginó ser capaz de ejecutar. A medida que el proyecto tomaba forma, Julia mantenía una distancia profesional estratégica. Como CEO, no podía ser vista favoreciendo abiertamente el proyecto de su prometido, pero le proporcionaba orientaciones valiosas en los momentos privados que compartían. «Necesitas pensar más allá de la formación técnica», sugirió ella durante una cena en su apartamento. «¿Qué más necesitan estos jóvenes para realmente transformar sus vidas?». Esa pregunta llevó a Rogerio a expandir el alcance original. Además de las habilidades mecánicas y tecnológicas, el currículo pasó a incluir módulos de emprendimiento, gestión financiera básica y comunicación profesional. La idea no era solo formar técnicos, sino futuros emprendedores y líderes capaces de replicar el conocimiento en sus comunidades. A 2 semanas de la presentación final al Consejo, cuando el proyecto parecía finalmente consolidado, surgió un obstáculo inesperado. El propietario del terreno adyacente al taller, que había acordado verbalmente la venta para la construcción de la academia, se retractó después de recibir una oferta superior de una cadena de farmacias. «Es un aumento de casi el 40% sobre el valor de mercado», explicó Rogerio a Julia visiblemente abatido. «Económicamente no tiene sentido para el grupo pagar ese precio inflado. Tendré que encontrar otro lugar, lo que significaría rediseñar todo el concepto de integración con el taller». Julia observó a su prometido por un largo momento, percibiendo cuánto había madurado en los últimos meses. Antes, Rogerio habría reaccionado con frustración emocional. Ahora, analizaba el problema a través de las lentes del negocio, buscando alternativas viables. «¿Y si no necesitáramos el terreno adyacente?», sugirió ella, una idea formándose en su mente creativa. «¿Cómo así? ¿Y si, en lugar de expandir horizontalmente, expandiéramos verticalmente?» La mañana siguiente, Rogerio se reunió con el arquitecto del proyecto. En lugar de un nuevo edificio adyacente al taller, desarrollaron un concepto revolucionario: la transformación del B100 propio galpón del taller de reparaciones Santos en un espacio multifuncional de 3 plantas. La planta baja permanecería como taller operativo, la segunda planta albergaría aulas y laboratorios teóricos, y la tercera planta sería un espacio de coworking para proyectos de innovación y startups incubadas por el programa. «Esto no es solo una solución para el problema del terreno», explicó Rogerio emocionado al mostrar los nuevos planes a Ricardo. «Es un concepto mucho más integrado, donde teoría y práctica suceden en el mismo ambiente. Los alumnos literalmente tendrán que subir escaleras del mundo práctico al teórico y viceversa varias veces al día». La reformulación del proyecto exigió noches en vela y la movilización de todo el equipo, pero una semana antes de la fecha marcada para la presentación al Consejo, el plan de negocios revisado estaba completo, más fuerte e innovador que la versión original. En la víspera de la presentación, mientras Rogerio revisaba sus diapositivas por última vez en el apartamento de Julia, una videollamada interrumpió su concentración. Era Elio, eufórico, sosteniendo un papel que agitaba frenéticamente frente a la cámara. «Lo logré, jefe. Pasé la prueba de matemáticas aplicadas. Saqué 8.5. El orgullo que Rogerio sintió en ese momento confirmó todo lo que había construido en los últimos meses.
No era solo un proyecto corporativo o una estrategia para impresionar a su futuro suegro, era su verdadera vocación. «Eso es fantástico, Elio. Sabía que lo conseguirías», respondió, genuinamente feliz por el joven. Cuando finalizó la llamada, encontró a Julia observándolo con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó, preocupado. «Finalmente encontraste tu lugar», respondió ella, emocionada. «Ni en el taller trabajando solo, ni en el mundo corporativo siguiendo órdenes. Tu lugar es construyendo puentes, Rogerio. Puentes entre conocimiento y práctica, entre oportunidad y talento». La mañana siguiente, la sala de reuniones del consejo estaba intimidantemente llena. Además de los miembros regulares, Antonio Montero había invitado a accionistas importantes e incluso a representantes del poder público. El mensaje era claro. Esta no sería una presentación común, sino una verdadera prueba bajo presión. Luciendo un traje que ahora parecía parte natural de su personalidad y no un disfraz, Rogerio inició su presentación con algo inusual, un video de Elio explicando cómo funcionaba un sistema de inyección electrónica, usando terminología técnica precisa que él jamás dominaría sin la metodología desarrollada por Rogerio. «Señoras y señores», comenzó después del video, «lo que acaban de ver es el verdadero producto que la Academia Técnica Montero ofrecerá, transformación a través del conocimiento aplicado». A lo largo de los 30 minutos siguientes, Rogerio presentó no solo números y proyecciones, sino una visión completa que unía responsabilidad social, innovación educativa y, lo más importante, sostenibilidad financiera. El proyecto incluía asociaciones con fabricantes de automóviles que proporcionarían equipos a cambio de profesionales bien formados, contratos de mantenimiento, con flotas corporativas que serían atendidas por los alumnos supervisados, e incluso un programa de desarrollo de soluciones tecnológicas para la movilidad urbana. Cuando llegó a la conclusión, el silencio en la sala era palpable. Rogerio sabía que había presentado un proyecto sólido, pero también era consciente de que el escrutinio de Antonio Montero iría más allá de los números. «Impresionante», reconoció el patriarca después de un largo momento. «Pero tengo una cuestión fundamental. ¿Por qué el Grupo Montero debería invertir millones en formación técnica cuando podemos obtener retornos mucho mayores en inversiones tradicionales? ¿Cuál es el beneficio real para nuestros accionistas?». Era la pregunta que Rogerio había anticipado, la última prueba, la oportunidad para demostrar que entendía tanto el mundo de los negocios como el valor social. «Señor Montero», respondió con confianza tranquila, «en primer lugar, los números que presenté muestran un ROI del 12% anual después del tercer año de operación, comparable a muchas inversiones tradicionales del grupo. Pero el verdadero valor va más allá de los estados financieros». Caminó hasta la ventana panorámica, desde donde se veía la ciudad de Madrid en toda su grandiosidad contradictoria, rascacielos espejados dividiendo el horizonte con extensos barrios desfavorecidos. España forma miles de licenciados al año, pero enfrenta un déficit crítico de profesionales técnicos cualificados. Esta escasez no solo limita el crecimiento económico del país, sino que también perpetúa la desigualdad social al restringir oportunidades de movilidad económica. Se volvió hacia el Consejo, ahora completamente involucrado en su argumentación. Al invertir en la Academia Técnica Montero, el grupo no solo está creando un nuevo brazo de negocios potencialmente lucrativo, sino que se está posicionando estratégicamente en un sector fundamental para el futuro del país. Estamos construyendo capital social y humano, fortaleciendo comunidades que a su vez se convertirán en consumidores más prósperos y ciudadanos más capacitados. Hizo una pausa estratégica antes de entregar su argumento final. Pero además de todo esto, hay algo que no puede ser cuantificado en hojas de cálculo: el legado. ¿Qué quiere dejar el Grupo Montero para las próximas generaciones? ¿Solo algunos edificios comerciales más y dividendos trimestrales? ¿O la transformación real en la vida de miles de jóvenes que, al igual que usted al inicio de su jornada, solo necesitan una oportunidad para mostrar su valor? El silencio que siguió fue roto por algo inesperado.
aplausos. No de Julia o Ricardo, que mantenían la neutralidad profesional, sino de Marta Montero, que había entrado discretamente al fondo de la sala durante la presentación. Antonio miró sorprendido a su esposa, que rara vez participaba en reuniones corporativas. Ella sostuvo su mirada con una expresión que mezclaba desafío y orgullo. Este chico ha entendido lo que siempre fue el verdadero propósito del Grupo Montero, Antonio, dijo ella con voz firme. No solo acumular riqueza, sino crear valor significativo. Eso fue lo que me prometiste cuando empezamos, ¿recuerdas? Cuando reparabas motores en lavapiés y soñabas con construir algo que durara generaciones. Las palabras de Marta tocaron algo profundo en el patriarca. Su semblante severo se suavizó ligeramente mientras miraba a Rogerio con nuevos ojos. No como el mecánico que osaba aspirar a la mano de su hija, sino como un reflejo de su propio pasado, de su propia jornada. El Consejo deliberará sobre el proyecto y comunicará su decisión en 3 días, anunció formalmente, manteniendo la compostura. Pero antes de que Rogerio dejara la sala, añadió algo sorprendente. Independientemente del resultado, ha demostrado su valía, Almeida. No solo como hombre de negocios, sino como hombre de principios. Al salir de la sala de reuniones, Rogerio encontró a Julia en el pasillo, manteniendo la distancia profesional que habían acordado dentro del ambiente corporativo. Sin embargo, sus ojos comunicaban todo lo que las palabras no podían expresar en ese momento: orgullo, admiración, amor. ¿Lo logré?, preguntó él en voz baja, mientras caminaban hacia los ascensores. «Hiciste más que eso», respondió ella discretamente. «Le hiciste recordar quién es realmente». 3 días después, en la pequeña sala que servía de oficina para Rogerio, el teléfono sonó precisamente a las 10 de la mañana. Era la asistente de Antonio Montero, convocándolo a una reunión inmediata en la sala de la presidencia. Con el corazón acelerado, pero la conciencia tranquila de quien dio lo mejor de sí, Rogerio ajustó la corbata, un gesto que ahora realizaba con naturalidad, y se dirigió a la última planta, donde el futuro de la Academia Técnica Montero, y más importante el futuro de su relación con Julia, sería finalmente decidido. Cuando Rogerio entró en la sala de la presidencia, encontró solo a Antonio Montero, sentado no en la imponente mesa de reuniones, sino en una de las butacas del pequeño espacio de estar en la esquina de la sala. El patriarca hizo un gesto invitándolo a sentarse frente a él. Entre ellos, sobre la mesa de centro, había una carpeta de cuero y una caja de madera antigua. «¿Café?», ofreció Antonio con una informalidad inédita. «Sí, gracias», respondió Rogerio, intentando descifrar el significado de aquella recepción atípica. Mientras Antonio servía 2 tazas, Rogerio notó que el hombre parecía diferente. No era solo la ausencia de la corbata o el saco colgado en el respaldo de la silla. Era algo en sus ojos, una suavidad que no estaba presente en sus encuentros anteriores. Antes de hablar sobre el proyecto, comenzó el patriarca después de un sorbo de café. «Quiero contarle una historia. En 1972 yo tenía 15 años y trabajaba como limpiador en un taller mecánico en Lavapiés. El dueño, un portugués, llamado Manuel, notó mi interés por los motores y comenzó a enseñarme el oficio después del horario de trabajo. Rogerio escuchaba atentamente, sorprendido con la revelación personal. A los 18 años, yo ya era el mejor mecánico de la región. A los 20, conseguí un préstamo para abrir mi propio taller. A los 25, lo transformé en una pequeña fábrica de autopartes. Y a los 30, cuando conocí a Marta, ya tenía mi primer emprendimiento inmobiliario». Antonio abrió la caja de madera, revelando herramientas antiguas, cuidadosamente preservadas. «Estas fueron mis primeras herramientas. Manuel me las dio cuando abrí mi negocio. Las guardé como recuerdo de dónde vengo. Su hijo mencionó algo sobre su comienzo, pero no imaginé que hubiera sido tan...». Rogerio buscó la palabra justa. «Humilde», completó Antonio con una rara sonrisa. «La mayoría de la gente no lo sabe. Prefiero que sea así. En el mundo de los negocios, la imagen de solidez vale más que la historia detrás de ella». Cerró la caja con cuidado, casi reverencial, antes de continuar.
Cuando Julia nos presentó a usted, solo vi al mecánico que, en mi visión, quería un atajo hacia la riqueza. Fui prejuicioso e injusto. No pude ver en el hombre frente a mí el mismo impulso, la misma garra que me llevó adelante. Antonio empujó la carpeta de cuero en dirección a Rogelio. El consejo aprobó unánimemente el proyecto de la Academia Técnica Montero. Felicidades. Rogelio abrió la carpeta, encontrando los documentos oficiales con las firmas necesarias y el cronograma de implementación iniciando en solo 30 días. Era una victoria profesional inequívoca, pero él aún esperaba la parte personal de la decisión. Como si leyera sus pensamientos, Antonio se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad por un momento antes de volverse nuevamente hacia Rogelio. En cuanto al otro asunto, tu relación con mi hija. Pasé estos 6 meses observando no solo tu desempeño profesional, sino tu carácter. Vi cómo trataste a empleados de todos los niveles con el mismo respeto, cómo mantuviste tu integridad, incluso bajo presión, cómo permaneciste fiel a tus orígenes mientras abrazabas nuevos conocimientos. Hizo una pausa, como si ponderara cuidadosamente las próximas palabras. Más importante, vi a mi hija verdaderamente feliz, por primera vez en muchos años. Julia siempre fue brillante, decidida, perfeccionista, cualidades que la llevaron a la cima del mundo corporativo, pero que también la aislaron como persona. Contigo redescubrió partes de sí misma que había perdido en el camino. Rogelio sintió un nudo en la garganta. Después de meses de pruebas, aquel reconocimiento significaba más que cualquier aprobación corporativa. Por lo tanto, concluyó Antonio, extendiendo la mano, como padre, no como presidente del grupo, doy mi bendición al matrimonio, sin condiciones ni reservas. El apretón de manos selló no solo la aprobación formal, sino el inicio de una nueva relación entre los dos hombres. Cuando Rogelio se levantó para irse, Antonio lo sorprendió con un abrazo breve, pero genuino. Bienvenido a la familia, Rogelio. La noticia de la aprobación del proyecto y la bendición del matrimonio fue recibida con lágrimas de alegría por Julia, quien esperaba ansiosamente en la oficina de Rogelio. El abrazo que compartieron allí, rodeados de planos arquitectónicos e informes financieros, simbolizaba la unión perfecta de los mundos que habían construido juntos. En las semanas siguientes, la vida de la pareja se transformó en un torbellino de preparativos. Mientras las obras de renovación del taller comenzaban, Rogelio y Julia se sumergieron en los planes para la boda, que debería celebrarse en 3 meses. Quiero algo que represente quiénes somos realmente, insistió Julia durante una reunión con la organizadora de eventos sugerida por su madre. Ni ostentación innecesaria, ni simplicidad artificial, un verdadero equilibrio entre nuestros mundos. Encontraron ese equilibrio en un lugar sorprendente, el Museo Arqueológico Nacional, recientemente restaurado, con sus jardines neoclásicos y arquitectura histórica, un espacio que honraba la memoria y la tradición, valores importantes para Rogelio, mientras ofrecía la elegancia atemporal que reflejaba la sofisticación natural de Julia. La lista de invitados también representaba esa fusión, ejecutivos del grupo Montero codo a codo con mecánicos del taller, socialites que aparecían en las columnas de revistas compartiendo mesas con vecinos del barrio donde Rogelio creció. Profesores universitarios que aceptaron participar en el cuerpo docente de la academia, conversando animadamente con jóvenes aprendices ansiosos por la oportunidad de estudio. Para doña Teresa, cuya salud había mejorado considerablemente gracias al tratamiento experimental, la preparación de la boda trajo una nueva energía. Se involucró activamente en la elección del menú, insistiendo en la inclusión de platos castellanos tradicionales que había enseñado a Julia a preparar durante sus tardes juntas. Nunca imaginé que viviría para ver a mi hijo casado con una chica tan especial, le confió la señora a Marta Montero durante una tarde de té en la mansión de los Montero, un encuentro que se había convertido en un ritual semanal entre las futuras consuegras. La cercanía entre las dos mujeres, tan diferentes en origen, pero tan similares en valores fundamentales,
fue una de las transformaciones más bellas que acompañaron la unión de los jóvenes. Marta encontró en Teresa una amiga sincera, libre de las agendas ocultas e intereses que normalmente permeaban sus relaciones sociales. Teresa, por su parte, ganó una confidente que comprendía las complejidades de criar hijos decididos a seguir sus propios caminos. Mientras tanto, la obra en el taller avanzaba a ritmo acelerado. El proyecto arquitectónico que transformaría el simple almacén en un espacio educativo de vanguardia mantenía elementos originales de la estructura, preservando la historia del lugar mientras lo preparaba para un nuevo capítulo. En visitas semanales a la obra, Rogelio y Julia seguían cada detalle, muchas veces sugiriendo adaptaciones que mejor servirían a la integración entre teoría y práctica. «Nunca vi a mi hija tan involucrada en un proyecto», comentó Antonio después de una de esas visitas, mientras tomaba un café sencillo en la cafetería de la esquina con Rogelio, otro ritual que se había establecido entre ellos. Ni siquiera cuando lanzamos la división de tecnología del grupo. «Es porque este proyecto tiene alma, no solo estrategia», respondió Rogelio. «Julia siempre fue brillante en los negocios, pero aquí puede conectar eso con un impacto real, tangible». Antonio asintió pensativo. «Sabes, cuando empecé tenía esa misma pasión. Quería cambiar el mundo, crear oportunidades. En algún momento del camino, los números empezaron a importar más que las personas. Nunca es tarde para reconectar con ese propósito original», sugirió Rogelio, sorprendiéndose con la naturalidad con la que ahora aconsejaba al poderoso empresario. La mañana de la boda, Madrid amaneció, con un cielo excepcionalmente azul, rareza en la metrópolis generalmente cubierta por una neblina de contaminación. Rogelio interpretó el fenómeno como una señal de aprobación de los cielos para la unión improbable que celebrarían ese día. La ceremonia celebrada en los jardines del museo fue un espectáculo de elegancia y emoción. Julia, caminando junto a su padre por la alfombra blanca que cruzaba el impecable césped, llevaba un vestido que, como todo en su nueva vida, representaba la fusión perfecta de mundos, creado por un estilista de renombre, pero incorporando encajes hechos artesanalmente por una cooperativa de mujeres de Minonesink, la periferia, parte de la red de proyectos sociales que la Academia comenzaría a apoyar. Rogelio la esperaba bajo un arco de flores autóctonas españolas, vistiendo un traje impecable que ahora parecía tan natural como las camisetas de taller que usaba en el pasado. A su lado, como padrino, estaba Helio, ya no solo el aprendiz, sino el gerente oficial del taller y primer instructor confirmado para la Academia. Los votos que intercambiaron, escritos por ellos mismos, emocionaron hasta a los invitados más escépticos respecto a la unión. Hablaron no solo de amor, sino de respeto mutuo, de aprendizaje continuo, de construcción de puentes entre realidades diferentes que, juntas, formaban un cuadro más completo de la sociedad española. «Me enseñaste que el valor real no se mide en cifras, sino en el impacto en la vida de las personas», declaró Julia, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Y tú me mostraste que soñar a lo grande no es privilegio de pocos, sino derecho de todos los que tienen el coraje de transformar obstáculos en peldaños», respondió Rogelio, sosteniendo sus manos como si fueran el bien más precioso del mundo. La fiesta que siguió fue, como todo lo relacionado con esa pareja, un equilibrio perfecto entre sofisticación y calidez. De la gastronomía a la música, cada elemento había sido cuidadosamente elegido para celebrar la diversidad española y crear puentes entre mundos que rara vez se encontraban. Fue durante esta celebración que Antonio Montero sorprendió a todos con un anuncio no programado. Pidiendo la atención de los invitados, el patriarca reveló que el Grupo Montero estaba estableciendo un fondo de inversión social de 100 millones de euros para replicar el modelo de la Academia Técnica en otras regiones del país. «Este fondo llevará el nombre de Teresa Almeida», declaró, mirando con respeto a la madre de Rogelio, quien se sonrojó intensamente a su lado. Una mujer que, con recursos limitados pero amor ilimitado, formó al hombre que hoy se convierte en parte de nuestra familia y nos inspira a ser mejores.
El aplauso que siguió selló definitivamente la unión no solo de dos individuos, sino de visiones de mundo complementarias. 3 meses después de la boda, la vida de la pareja había encontrado su propio ritmo. Se establecieron en una casa en La Moraleja, ni la ostentosa mansión que simbolizaría solo el mundo de Julia, ni el modesto apartamento que representaría solo las raíces de Rogelio, sino un espacio que habían elegido y decorado juntos, creando algo enteramente nuevo. Doña Teresa, ahora considerablemente recuperada gracias al tratamiento experimental, ocupaba la casa de invitados en el mismo terreno, preservando su independencia mientras mantenía la cercanía familiar que tanto valoraban. Julia continuaba como CEO del Grupo Montero, pero había delegado varias responsabilidades operativas para dedicarse a proyectos estratégicos, especialmente aquellos relacionados con la responsabilidad social corporativa. Rogelio dividía su tiempo entre la dirección de la academia, que se preparaba para inaugurar su primera promoción, y participaciones puntuales en reuniones del consejo, donde su perspectiva única aportaba enfoques innovadores para cuestiones tradicionales. Fue una tarde de domingo, cuando supervisaban los últimos detalles de la academia antes de la inauguración programada para la semana siguiente, coincidentemente en el aniversario del fallecimiento del padre de Rogelio, que Julia sintió la primera contracción. «Creo que es solo cansancio», insistió ella, que estaba en el 8º mes de un embarazo sorprendentemente tranquilo. «Todavía faltan 4 semanas». Rogelio, sin embargo, reconoció inmediatamente la situación. «Este bebé es como nosotros, no sigue cronogramas convencionales», bromeó, ocultando la preocupación mientras la conducía suavemente al coche. En el hospital confirmaron lo que Rogelio ya sospechaba. El trabajo de parto había comenzado prematuramente. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Surgieron complicaciones inesperadas, exigiendo una cesárea de emergencia. Durante todo el proceso, Rogelio no se separó ni un minuto del lado de Julia, sosteniendo su mano, animándola, siendo su roca mientras los médicos trabajaban para garantizar la seguridad de madre e hija. «Nunca tuve tanto miedo en toda mi vida», le confesaría después a Helio, quien esperaba ansiosamente en la sala de espera junto con toda la familia. «Allí me di cuenta de que todos los logros, todos los proyectos, todo el dinero del mundo, no significan nada si no tenemos a las personas que amamos a nuestro lado». Después de horas de angustia, el llanto fuerte de la recién nacida resonó por la sala de partos, trayendo alivio y júbilo. Clara Teresa Almeida Montero llegó al mundo como una verdadera síntesis de los mundos de sus padres, pequeña pero fuerte, delicada pero decidida, con los ojos perspicaces de Julia y la sonrisa generosa de Rogelio. Cuando la familia se reunió para conocer a la nueva integrante, el momento fue de una felicidad casi trascendental. Doña Teresa, emocionada al descubrir que la nieta llevaba su nombre, no podía contener las lágrimas mientras sostenía el pequeño bulto en sus brazos. Antonio Montero, el poderoso empresario conocido por su dureza, fue sorprendido susurrándole palabras dulces a su nieta, prometiéndole el mundo. Una semana después, con Julia y la bebé aún en el hospital pero fuera de peligro, Rogelio insistió en mantener la fecha de inauguración de la academia. «Es lo que Julia querría», afirmó con convicción. «Estos dos sueños nacieron juntos. Es apropiado que se realicen juntos». La ceremonia de inauguración, más modesta de lo inicialmente planeado debido a las circunstancias, contó con la presencia de los 50 jóvenes seleccionados para la primera promoción, todos de comunidades de bajos ingresos de la región. Entre ellos estaban 3 hermanos menores de Helio, simbolizando perfectamente el impacto intergeneracional que el proyecto pretendía alcanzar. Rogelio condujo la ceremonia con la misma pasión y elocuencia que habían impresionado al consejo meses antes. Al cortar la cinta inaugural estaba rodeado no por ejecutivos o autoridades, sino por los propios estudiantes, los verdaderos protagonistas de aquella historia. La Academia Técnica Montero nace hoy con una misión simple, pero profunda, declaró a los presentes y a las cámaras que transmitían el evento.
Construir puentes, puentes entre conocimiento teórico y aplicación práctica, puentes entre oportunidad y talento, puentes entre mundos que, aunque parezcan distantes, tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Miró a la cámara sabiendo que Julia estaría viendo desde el hospital. Así como la pequeña Clara, nacida hace pocos días, esta academia representa la unión de lo mejor de dos mundos, y así como ella, esperamos que crezca fuerte, decidida y comprometida con una España más justa e integrada. Mientras los jóvenes estudiantes exploraban emocionados las nuevas instalaciones, Rogelio se retiró brevemente para una videollamada con Julia, quien había visto todo desde la habitación del hospital, con Clara durmiendo tranquilamente en sus brazos. «Lo logramos, mi amor», dijo ella, su rostro radiante a pesar del cansancio evidente. «Cuando aquella tormenta me hizo parar en tu taller, jamás pude imaginar a dónde llegaríamos». «La mejor parte es que esto es solo el comienzo», respondió Rogelio, su corazón desbordante de gratitud y esperanza. «Tenemos una vida entera por delante, y ahora una pequeña razón de 3 kilos y 200 gramos para hacerla aún más extraordinaria». Mientras colgaba la llamada para regresar a la ceremonia, Rogelio reflexionó sobre la improbable travesía que lo había traído hasta allí, del humilde taller a la sala del consejo, del recuento angustiado de cada euro para comprar medicinas a la creación de oportunidades para cientos de jóvenes, del encuentro casual en una noche de tormenta a la construcción de una familia que trascendía barreras sociales. La vida, concluyó, era como los motores que había pasado la vida reparando, compleja, impredecible a veces, pero capaz de generar fuerza y movimiento cuando todas las partes trabajan en armonía, cada una cumpliendo su propósito único en el gran conjunto. Y así como en los motores, las chispas más potentes frecuentemente surgen del encuentro improbable entre elementos diferentes, creando la combustión que mueve el mundo hacia adelante.